Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Ya saben, denle like, comentario, generos movimiento en nuestra página de YouTube, en nuestras plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, nuestras redes sociales como Tangente GT, y nos ayudan así a que tengamos ingresos por ese lado y que el proyecto sea lo más sostenible posible, ¿no? Para que podamos seguir teniendo Tangente. Lo hemos tenido 2023, lo hemos tenido 2024, lo hemos tenido 2025, ya estamos, principios del año que viene cumplimos 3 años, y que sean pues 3 más y 3 más y 3 más y todo lo que, hasta que el cuerpo aguante, pero que no sea porque el pisto se nos acaba y tenemos que cerrar por eso. Entonces les agradecemos mucho eso, y el día de hoy, pues como hemos tenido estos juntes de vez en cuando, ¿verdad? Hablamos con el compañero ingeniero Javier Soria. Ingeniero, ¿no saben ustedes qué es ingeniero? Algunos sí. Sabe mucho de historia clásica y de filosofía y de actualidad, pero el tipo lo que sabe de verdad es de construir, de ejercer cemento y de construir cosas, ¿no? Y pues la idea es que hagamos un repaso de una actualidad potente. No del cemento. Sí. Bueno, si quieres hablamos de cemento. ¿Cuál es el mejor cemento? No. A mí lo único que no me gusta es que confundan cemento con concreto. Esa es de las cosas que a mí me sacan de quicio. ¿Cuál es la diferencia? Solo por cultura general, o sea. Cemento es el aglomerante que pega los componentes del concreto. ¿Y el concreto es? El concreto es el producto de estos diferentes materiales unidos entre ellos por la reacción química entre el agua y el cemento. Ajá. Pero has visto que la gente los usa intercambiables. Yo, o sea, me he quedado igual. Por gente me refería a personas como tú. Sí, o sea, si quieres señalar a alguien, señálame a mí. Sí. Yo puedo utilizar indistintamente. Me di cuenta ahorita que dijiste cemento. Dije, está pensando en concreto. Pero bueno, en fin. Y te molestaste. Me molesta. Imagínense, cada quien se molesta con lo que quiere, ¿no? Imagínense que estés en tu casa con lo bonita que es la vida o lo trágica que es la vida, y que lo que te emputa de verdad es que digan concreto cuando era cemento y cemento cuando queda en concreto. Lo siento, ingeniero. En las canciones, además, cuando usan así cemento en lugar de usar concreto. ¿Qué canción utiliza la palabra cemento? Hay varias que utilizan así cemento. O sea, dame una. No sé, en este momento no. Entonces no hay. No mientas. O sea, ¿Qué es ese ¿quién pensamiento, está escribiendo una letra de una canción pensamiento positivista en el cual no no te puedo dar mano. En este momento en condiciones de laboratorio una demostración? O sea, no gasolina, esa sí tenemos. Sí tenemos una, ¿verdad? O sea, los del gremio de la gasolina tenemos una canción sobre la gasolina. Sí. Hay más de una, pero es la que estás pensando. ¿Cemento? Sí, dame más gasolina. Pero cemento, ¿quién ha hecho una canción sobre el cemento? No, la usan como figura literaria, por ejemplo, para... El cemento de tu corazón. El engrudo. ¿Te acuerdas? Sí. Engrudo es una palabra de aquí, ¿verdad? De un difunto. De uno que no sabemos dónde está. Sabemos, sí. Desaparecido, sí. Alerta Alba Kenneth, sí, que se llama Arnoldo, y que ya no ha vuelto a hacer el programa. Bueno, perdón por esta introducción, ¿verdad? Pero tenemos mucho de qué hablar. Sí. Y vamos por partes. Yo creo que lo más importante es hablar de lo que pasó la semana pasada en el Congreso. Yo creo que eso requiere, además, que nos pongamos muy serios, cementos y concretos aparte. No sé si pudiste ver el programa de ayer de Tangente. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Lo digo porque hay una descripción que hay que quitarse el sombrero con Ricardo Barrientos, ¿no? Que lo explica muy bien, lo hace de una forma muy contundente. Que no es muy alentadora para este gobierno. No solo cómo estructuró el presupuesto desde el Ministerio de Finanzas, que eso pues tiene sus pecados, pero sobre todo lo que salió de ahí. Porque la tesis y lo que vino a exponer Ricardo es que entró un caballo y salió una cebra coja, ¿verdad? Yo tengo una visión sobre lo que pasó, creo que vas a tender a coincidir. Y entraron demasiado tarde al Congreso este año. Estaban muy ocupados peleándose entre ellos, y eso se comió muchísimo el tiempo. ¿Estás hablando del oficialismo? Estoy hablando del oficialismo. Okay. Estoy hablando del oficialismo. Se entraron muy tarde realmente a trabajar el Congreso. Y en medio de eso, lo que te quedas es con pasar un presupuesto
que la forma como se pasó y la inercia de lo que te puedes pasar con un presupuesto en una política como la guatemalteca, enrarecida porque toda la clase política está pendiente y bebe y gravita alrededor de cómo se gasta el dinero público, podrías haberlo kilometrado muchísimo más. O sea, yo he visto los análisis diversos que se hacen y creo que en la paleta de colores puedes ver desde análisis muy inocentones acerca de lo que verdaderamente todavía se puede hacer en medio de un proceso, si lo queremos todavía ver así, yo quisiera verlo todavía así, de intentar desembarazarnos de la cleptocracia. Sí, claro. Y hay unos análisis muy inocentes, muy puristas, muy principistas de lo que creen que se puede hacer en este caso. Sí. Con un gobierno que verdaderamente ha tenido unas condiciones de gobernar muy difíciles y una resistencia además de esta cleptocracia. Y también he visto en ese sentido unos análisis muy frívolos también. Pero creo que lo que sería justo decir es, creo que han perdido un poco la perspectiva por esas peleas intestinas. Y te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Ver, por ejemplo, al ministro de Finanzas con una fila de gente del CACIF defendiendo el tema del corporativismo de la forma como lo hizo. Creo que era más un tema acerca de la molestia que había causado la sesión anterior del Congreso y cómo la bancada Raíces había peleado el tema del corporativismo. Y también creo que perdiendo en algún momento los papeles, diciéndoles traidores, porque tampoco creo que era para decirles traidores a la gente que ha estado militando con ellos. Pero creo que la reacción del otro lado es peor, porque se centran en ese momento en contrarrestar a la bancada Raíces, y el mensaje iba con ellos, pero lo hacen enfrente de la fila de representantes del sector privado tradicional. Y a lo que voy con eso es, pierden el piso de qué se está peleando, por qué se está aquí, la legitimidad, y lo estético es importante en ese caso. Ver a un Jonathan Mencos, que supuestamente ha sido un enemigo de eso durante toda su carrera, diciendo eso a la par de Bernardo Arévalo. Estaba repasando el programa, voy a la mitad, tengo que decirlo, el programa que grabaron la semana pasada también, o fue la antepasada. La semana pasada. La semana antepasada, a finales fue. No, pasada. Pasada. Sí. Con hace Enrique una semana justo. Con Enrique y con Gabriel Reyes, acerca del corporativismo. Y pues Bernardo es el hijo de Juan José Arévalo. Juan José trató de corregir la inercia que se tenía de la historia a la hora de ponerle coto a ese corporativismo que tenía un exceso de participación del sector privado tradicional por cómo había sido su génesis en la historia de Guatemala, y tratar de modernizar el aparato guatemalteco más en el espejo de lo que estaban haciendo los europeos con la oxigenación de otros sectores. Y hacer esto de esta forma, con esta estética, no sé qué otra palabra utilizar, sí, ¿verdad? Pero visto, o sea, con este look, es perder la perspectiva. Y después te vas a que por haber entrado tarde, por justamente esas peleas intestinas, a tener una correlación para pasar a una junta directiva, entran en las últimas sesiones del Congreso cuando ya les quedan muy poco tiempo para aprobar un presupuesto. Y deciden hacerlo como se hacía a la antigüita, ¿verdad? Con esos dictámenes, como le llamó Ricardo Barrientos, calentitas todavía las fotocopias que no da tiempo de leer, y en una única sesión, y por mayoría calificada y con nocturnidad, como urgencia nacional, en una sesión donde la mayoría de los guatemaltecos ya está dormido. Sí. Es horrible cómo se mira, independientemente de la calidad de... Pero es segunda vez, Javier. Sí. Vienen las fiestas, ya están los convivios famosos de Guatemala, se polariza el país, todo el mundo se quiere juntar, todo el mundo se quiere tomar su traguito, es hora de reforzarse con cajas y cajas de Party Smart. Ahora sí lo tienen que llevar siempre, y tienen que llevar varias pastillas encima para repartir con amigos. Les va a venir muy bien la circunstancia. Yo siempre digo que el diciembre guatemalteco es el agosto español, con una diferencia. En agosto español la gente está de vacaciones. Aquí la gente va a trabajar y encima los convivios de la oficina y encima los juntes por la noche, y todo eso va siendo una cosa que carga. Party Smart es el producto para este momento. Se toman su pastillita, cuando empiecen a tomarse su traguito con los amigos, con los primos segundos, terceros y cuartos, que en Guatemala es muy común tener primos muy extendidos, cosa que en otros países no se llamarían primos, aquí se llaman primos. Todos esos juntes, tómense
una pastillita les refuerza el hígado, procesan mejor el alcohol, al día siguiente están más frescos, con más ganas de trabajar y de hacer bien las cosas, y si tienen al siguiente día otro convivio, lo mismo, y entonces apuestan por el bienestar a corto plazo y por el bienestar de salud a largo plazo, porque al final lo que están haciendo es protegiendo su hígado de las malas consecuencias del alcohol. Ya saben, aquí Party Smart lo pueden encontrar en múltiples establecimientos, bueno, bonito y barato. Party Smart, recomendado siempre por Tangente. O sea, es segunda vez seguida. Eso hay que ponerlo encima de la mesa. O sea, ya llega un momento en que dices, la primera había una tesis detrás, ¿verdad? Tesis, por cierto, que ha fracasado completamente. El año pasado había una tesis, y es, pasemos nuestro presupuesto, porque venimos del otro presupuesto, que es un desastre, ¿sí? Pasemos nuestro presupuesto, y con este presupuesto vamos a generar tanta inversión, y esto es una cosa que hace un año se le escuchaba una y otra vez a Jonathan Mencos, que este es un presupuesto sólido, que es un presupuesto robusto, que es un presupuesto estratégico, que es un presupuesto no sé qué, y la gente lo va a notar. Y la verdad es que hoy podemos decir que la tesis, un año después, fracasó. Fracasó. No hemos tenido el grado de inversión. ¿Por qué? Porque no hay reformas a una máquina que está estropeada y que no sirve y que es absurda. No solo estoy hablando de CODEDES, estoy hablando de todo el sistema de inversión en general. No hay un aumento de recursos para SGPlan, no hay una reforma que se tenía que haber planteado muchísimo antes de contrataciones, de compras, y se ha perdido este año en términos de inversión. Habrá habido, vamos, ahí tiene sus cuadritos acá Jonathan, donde hay pues sí, vamos igual que el segundo año de Jimmy, un poquito mejor, puto. Qué increíble, ¿va? O sea, gran logro, ir un poquito mejor que el segundo año de Jimmy. Pero otra vez, no sé por qué esa debiera ser la métrica autoimpuesta por el gobierno. El punto es... O sea, este debiera ser un gobierno que hace cambios y reformas profundas, no un gobierno que se le debiera medir porque ejecuta... Un poquito mejor que el otro. O sea, es ridículo. Y es verdad, aquí hay una narrativa que ya sabemos de quién viene, ¿va? Y de múltiples actores de oposición que han estado en el poder muchísimo tiempo diciendo inútiles, inútiles, inútiles. Estos son igual de inútiles y un poquito mejor que lo que ha venido antes. No muchísimo mejor, hay que decirlo. Pero no muchísimo mejor porque la máquina no sirve. Y si no reformas la máquina, no hay forma de mejorar la inversión. Pero a mí lo que me sorprende y lo que yo creo que hay que poner encima de la mesa es esa tesis fracasada de va a haber un montón de inversión y demás, que además requirió de esa infame ley de agilización que solo se extrajo una parte y se aprobó en lo de CODEDES, que fue un desastre absoluto, un desastre, y muchos se lo hicimos saber al presidente y al mismo ministro de Finanzas. Esa tesis fracasada, vemos este presupuesto y de repente doblamos la apuesta. Más dinero para CODEDES, más grande el presupuesto, más ahora el tema de las ONGs. Es vergonzoso, sinceramente, para un gobierno anticorrupción haber pasado, especialmente algunos rubros, a algunas ONGs que no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Y qué son. Y yo creo que ahora sí toca dar muchísimas más respuestas que la vez pasada que hablamos de esos temas aquí, pero que quedaba como, bueno, esta es la hipótesis, este es el sacrificio, este es el pragmatismo, pero el objetivo es tener más puestos, más hospitales, más carreteras, más no sé qué, y ahora vemos que las carreteras no hay forma y ahí se va un año después el ministro, que esa es otra de los temas de actualidad de la semana pasada. Pero para mí es el tema de las reformas, sí, perdón, vuelvo a eso. O sea, me parece que caer en el tema de la ejecución y todo eso, que es cierto, son buenas críticas, alguien las puede hacer incluso de una forma mucho mejor, los especialistas ¿sí? en lo fiscal. Yo lo que les achaco es... ¿dónde estaba toda esa agenda de reformas que está bueno, iban a socar de la piñata de dulces? Pero ¿dónde estaba la ley de compras y contrataciones ya lista para ser aprobada? No. ¿Dónde estaba la ley de aguas ya lista para ser aprobada? ¿Dónde estaban las cosas que verdaderamente importan? Querían, por ejemplo, las leyes anticorrupción. Las leyes anticorrupción. ¿Por qué no se pasó la ley para transparentar beneficiarios finales antilavado? O sea, esas son las cosas que
París bien vale una misa y que estaríamos haciendo otro tipo de discusión, seguramente más polémica, donde me estarían ahorita colgando diciendo por exceso de pragmático y muchas personas se quedarían en un estamento en el cual dicen eso con qué se come, eso no son carreteras, se están robando el dinero y tienen razón. Y la gente que tendría que estar tomando bandos sobre si vale la pena haber pasado esas reformas y ponerle dulces a esa piñata para que los regionales, los diputados distritales voten por un presupuesto de este tipo, ¿no? ¿Vale o no vale la pena? Tendríamos que estar tirando no sé, de referencias históricas, por ejemplo. Tendríamos que estar hablando de Estados Unidos después de la Guerra Civil, con esa subida de corrupción horrible que tuvieron los gobiernos republicanos para reconstruir el sur, y a qué precio. La corrupción que creó y que después de eso vino un movimiento reformista en el cual salió el servicio civil, salió la ley en contra de los monopolios. Había un clientelismo muy parecido al de aquí. Por eso. Esas son las discusiones que yo creo que el público de Tangente le gustan, ¿verdad? O sea, perdón, pero o sea, hay otro tipo de discusiones de 15 minutos, en los programas de 15 minutos existen también. Pero ¿sabes qué pasa? Esas son las que a mí me gustaría hacer en Tangente. Y nos niegan a hacer eso porque este gobierno, que supuestamente tenía los cuadros técnicos, que tiene la profundidad del pensamiento, que te decía ese tipo de cosas, ¿dónde está esa agenda? ¿No está? ¿Por qué? Por eso empecé yo con eso, porque la premisa política es soquemos de dinero que vamos a invertir y la gente va a ver una mejora de su calidad de vida. ¿Ya? Eso es. Es que si no, vamos a ver, ¿cómo solo pasamos? O sea, es lo que dices tú, todavía la vez pasada se pasó la ley de competencia, ¿verdad? Se pasó una ley que era para salvar al partido, pero yo creo que las consecuencias, de hecho tú mismo lo has dicho, las consecuencias de que estos hijos de la Gran Bretaña de la Corte de Constitucionalidad hayan metido la mano que han metido en el Congreso, la peor Corte de Constitucionalidad de la historia, diría yo, o sea, por lo menos está ahí en el ranking top, por mucho que se hayan quejado de anteriores, esta es una Corte de Constitucionalidad terrorífica, ¿verdad? Cómo ha metido sus manos en el Congreso y cómo, al meter sus manos en el Congreso, ha generado una disfuncionalidad del mismo, donde no solo es semilla, es un montón más de diputados que no tienen bancada, otros que tienen miedo a abandonar su bancada, pero su patrón de votos completamente distinto a la de su propia bancada oficial, y cómo lo que pasa en jefes de bloque no es lo que pasa en el Pleno, cómo las comisiones las dirige gente que no tiene la legitimidad democrática porque no les votaron con tantos votos para manejar comisiones súper importantes como la de Economía o como o las demás, y que tienes que estar dependiendo de todos estos otros actores, que no es el oficialismo y que no es otros grupos que se les ha quitado esa capacidad de ser bancada, porque estos hijos de su madre metieron la mano completamente en el Congreso. Y eso es lo que, como dices tú, llevó a que estos dos bandos, que ya existían de antes, se empezasen a pelear como se han peleado, digamos, esas dos facciones. Especialmente yo tengo que decir, digamos, desde mi perspectiva, ha sido sobre todo la facción más cercana a la presidencia, la que ha tenido unas reacciones más hepáticas, descontando la de traidores, ¿verdad? Que también es una reacción hepática, que las de raíces, y que ha generado una disfuncionalidad del Congreso muy, muy, muy fuerte. O sea, todo eso lo sabemos. Pero, mano, tienes esa enorme cantidad de dinero, esos incentivos, ¿cuántos? 140 votos, pasó todo. Ponme leyes que yo pueda decir. Hay un riesgo, vulnerabilidad de corrupción. ¿Por qué es vulnerabilidad? O sea, lo que está haciendo el Ejecutivo es mandar dinero a lugares donde ellos saben que hay vulnerabilidad de corrupción. Al mismo tiempo voy a pasar no solo reformas, sino presupuesto para impedir que esa vulnerabilidad se cumpla. Ley antilavado, ley de beneficiarios finales, Secretaría de Integridad, mucho más dinero en el presupuesto para políticas anticorrupción. Ahí podríamos meter la ley de contrataciones. Pues chicas, solo me haría falta una ley de servicio civil y una ley de reforma de justicia y ya tendrías todo el paquete anticorrupción montado. Pero ¿cuánto tiempo toma pasar esas leyes y tendrían que haber estado en una dinámica colaborativa? ¿Cuánto tiempo? Pues tendrían que haber tenido una operación funcional en el Congreso para poder llegar. Bueno, con los incentivos esa misma noche, mano. Mira cómo se pasan las demás. Pero igual, o sea... No, pero también hay un tema de tienes que leerlas y todo. O sea, tienes que estar preparadas. Tiene que haber sido un trabajo de toda la segunda mitad del año, como mínimo.
Sí. Como mínimo. Y una operación del Ejecutivo en el Congreso. A ver, o sea, porque aquí... recordemos. Gana la junta directiva el oficialismo alrededor de Samuel Pérez en el primer año de gobierno. Así es. La CC históricamente hace lo que hace y se baja esa. Entendemos que Terrible. La decisión es no pelearla, que yo creo que en ese momento fue un error. Deciden poner a proxies, esa es la pura verdad. Así es. Y igual que ahora. Se pasan la primera mitad del año un poco con una relación tirante, me recuerdo yo, y con muchos roces para tratar de encontrar una dinámica con esa gente con la que están condenados a tener una mayoría y a tener una buena dinámica. Y en la segunda mitad del año empiezan como que a encontrar el paso y empiezan a aprobar un paquete y aprueban, como dice Samuel, 3 presupuestos. La ampliación 2 veces, porque la primera vez se la baja la Corte de Constitucionalidad, la ampliación y un presupuesto. Y pasan un paquete que tú todavía puedes decir el primer año, bueno, está bien, están probando los mecanismos, dinámica. Con una mancha muy grande que son los 66,000 pesos, ¿verdad? Por eso. Enorme. Sí, muy mala. Y otra vez, aquí podríamos tener yo quisiera tener esa discusión acerca de cuánto debiera ganar un diputado, pero está completamente enrarecido y empantanado el discurso, porque ahora la forma, y otra vez, la estética, como hacer las cosas, importa. Se puede tener una discusión inteligente sobre cuánto debiera de veras ganar un diputado. Y podríamos discutirlo. Que yo creo que tiene que ser más de 25,000 pesos o 25,000 pesos. Algunas personas dirán es un montón de plata y otros diremos yo creo que es muy poca plata. Sí, pero no puedes tener hoy en día esa conversación porque la forma como se pasó es terrible. Y lo empantana y lo mancha absolutamente todo porque esas formas en política son fondo y son legitimidad. Segundo año. Se pasan todo el año peleando. Esa es la pura verdad. Bueno, y yo te diría más que no solo peleando esos dos grupos, que creo que es un poco injusto decir que todo lo que pasó en el Congreso fue por esa pelea, sino una enorme disfuncionalidad donde la intervención de la CC hace imposible que se generen bloques más o menos estables y, hay que decirlo, la operación del Ejecutivo en el Congreso que deja muchísimo que desear. Totalmente. Sí, pero sí está marcado por esa pelea. O sea, no había buena comunicación, no hubo buen feeling y terminan en el divorcio raíces semilla famoso que ya se ha analizado. El punto es, para pasar un paquete de leyes reformistas necesitas tiempo, no lo podías pasar en el último mes. Y a duras penas lo que hicieron fue salvar una junta directiva que uno asume que no es golpista y que qué bueno, hay que decir, qué bueno que fue. Llena de proxies, pero abocados a este resultado final. Así es. Y ahí es donde yo te diría que hay varios culpables que hay que señalar. Primer culpable para mí es la CC por haber hecho este merequetengue horroroso con su intervención ilegítima, diría yo. Podrá ser legal, pero es ilegítimo. Porque todo estaba orientado para que Alan manejase jefes de bloque. Pero Alan no manejaba hemiciclo. Entonces se pactaba una agenda y una no sé qué, no sé cuál, se llegaba al ciclo, nadie, ni un bando ni otro conseguía los votos y estábamos en ese ínterim que hemos estado. ¿Qué Congreso, salvo esta última reunión que se ha dado estos 2 meses, cuántas leyes ha pasado el Congreso? No ha pasado absolutamente nada. 66,000 pesos para estar 10 meses parado y 2 meses trabajando y sacando cosas. Es absurdo, digamos. Pero eso lo genera, hay que señalarlo, la CC metiéndose donde no debería, de una forma completamente injusta, porque la CC sabe que ha elegido qué bando es con el que se queda el partido y ha hecho independientes a diputados que tenían derechos, y luego con el tema de Semilla, lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, es una injusticia. Solo te tiene que gustar la democracia y la república y el Estado de Derecho para saber que es una injusticia. No te tiene que gustar Semilla, no te tienen que gustar Raíces, no te tiene que gustar Bernardo Arévalo o Samuel Pérez para decir es una completa injusticia. Pero yo diría, el segundo culpable para mí es el presidente. Porque el presidente siempre trata a Congreso, es una opción, es su decisión, pero es equivocada desde mi perspectiva, siempre trata a Congreso como es esta otra cosa donde él no se va a meter mucho y donde en un sistema presidencialista el presidente genera orden, genera incentivos, resuelve incertidumbres de hacia dónde van las cosas, ¿verdad? Si el presidente se sentase a hablar con jefes de bloque, con diputados importantes que manejan votos, se podría haber ordenado esto y se podría haber ordenado esa lucha en el partido, ¿verdad? Se podrían haber aclarado muchísimo las situaciones.
el tercer culpable para mí, yo siento que él diría que no es culpa suya, porque él solo ve sus temas, pero para mí es Jonathan Mencos. Jonathan Mencos estructura una relación con el Congreso que se limita a las épocas donde se tiene que pasar el presupuesto. Claro, él te va a decir, ¿y yo qué más tengo que hacer en el Congreso si no pasa el presupuesto? ¿Sí? Y tiene un punto de razón. Pero el hecho de que el presidente además haya optado por tener una estrategia política donde no castiga a sus enemigos y donde nadie se siente amenazado por este presidente, todos los presidentes... Y no es una cosa, entre comillas, fuera de lo natural. Todos los presidentes tienen enemigos y los enemigos del presidente se sienten como intimidados porque el presidente tiene mucho poder en un sistema presidencialista. Incluso en un sistema de débil presidencialismo como el guatemalteco se tiene mucho poder. En este caso, nadie. O sea, el presidente no castiga a nadie, no presiona a nadie, no aprieta a nadie, no tiene o no quiere tener enemigos, aunque la realidad sí los tiene. Y como tienes esa circunstancia de cero palo, llega el de las zanahorias, una vez al año, a repartir zanahorias, sin un sentido político. Claro, Jonathan Mencos a lo mejor te va a decir, no es mi responsabilidad darle el sentido político. Eso es de otros, eso es de la bancada, eso es de oficiales, eso es de, si acaso de presidencia, eso es... Sí, pero al final acabas en esta disfuncionalidad. No tienes esta gran agenda de reformas y lo que tienes al final es, necesito que me pase mi presupuesto. Porque sí, hay que gobernar con presupuesto, eso es la realidad. Y el país se beneficia muchísimo más de tener un presupuesto acorde a ciertas necesidades que no tenerlo. Eso es una evidencia que yo nunca se la discutiría a Jonathan. Pero la consecuencia de que solo nos limitemos cuando tenemos estos últimos 2 meses donde pasan un montón de cosas, ganan la junta directiva, pasan leyes, pasan esto, que no tengamos una agenda, es muy disfuncional para el país. Y es muy negativo para el país, al final. Y se están haciendo, para mí, muchísimas concesiones, muchísimos pragmatismos, que es básicamente, yo mando dinero allí. Es perfectamente legal, ¿verdad? Yo mando dinero porque si hay necesidades para hacer plantas de tratamiento, para hacer carreteritas, para hacer infraestructura municipal, para hacer un montón de cosas, ¿verdad? Escuelas, exacto, escuelas y demás. Todo eso es importante y hace falta, bueno, solo de plantas de tratamiento creo que eran como 20.000 millones que tienen que invertir el país. Hay para tirar 20 años mandando mucho dinero allí. Sí, pero sabemos que es disfuncional, sabemos que está politizado, sabemos que es corrupto y lo sigues mandando ahí. Y luego lo que dices es, no es mi responsabilidad, es una negociación de Congreso. Sí, pero ¿qué consecuencias va a tener? Políticas de largo plazo. A lo mejor no es Jonathan que se tiene que encargar de ellas, pero que las vamos a tener, las vamos a tener. ¿Qué consecuencias tiene que se llenen de pisto élites locales, por ejemplo? ¿Qué consecuencias tiene que se manejen en lugares que no controla el Ejecutivo, se manejen proyectos que no están acordes a un gran plan de infraestructura del país o de inversión del país? Es fuerte. Y luego ves del lado del Ejecutivo que tampoco tienes estos enormes proyectos, por lo menos que lo esté notando la gente ahora. Yo sí creo que el Ejecutivo tiene proyectos transformadores en los puertos, en los trenes, en cierto plan de carreteras que no se está llevando a cabo, en hospitales, en escuelas, en institutos de secundaria. Todo eso es una realidad. Pero no lo estamos viendo. Y eso es muy importante de cara al futuro del reformismo y de cara a las consecuencias, como digo, del propio sistema cleptocrático que está vivísimo y coleando en un gobierno que yo puedo dar fe que es un gobierno que tiene una vocación anticorrupción. Porque eso lo doy fe yo, con mi cara y con mi nombre, yo te lo firmo. Este gobierno tiene una agenda anticorrupción mejor y más sólida que cualquier gobierno anterior. Eso hecho. Pero estas circunstancias políticas son completamente contradictorias a lo otro. Y solo decir una cosita. Yo digo todo esto que diría Jonathan porque Jonathan se niega una y otra vez a venir aquí. Ignora los mensajes. Yo le veo ir a Con Criterio, le veo ir a Guatevisión, le veo ir a Noticiete, le veo ir a TV Azteca, le veo ir a todas partes. Al podcast de Roberto Alejos, al otro, al de la moto. Sitios a lo mejor que tienen más audiencia, algunos sitios que tienen menos audiencia. Nosotros somos el podcast de análisis político número 1 de Guatemala, eso es innegable. O sea, ahí están los datos, eso es innegable. Ahí están los rankings en Spotify, lo pueden ver. No ha habido un solo día en este año que no hayamos sido en noticias y política número 1 de podcast en Spotify en Guatemala. Por lo menos ese dato sí lo podemos dar.
Y aquí no se sienta Jonathan. Y cada vez que yo lo veo y le digo algo, sí, hablemos y nunca. Y yo, la conclusión, después de 2 años, lógica, es que aquí no quiere venir. ¿Verdad? Esa es la conclusión que yo saco. Pero la invitación está abierta, eso hay que... Bueno, por supuesto. Pues le escribí la semana pasada. Una vez más me ignoró el mensaje. Entonces, estas cosas las decimos porque son preguntas que yo no he visto que las haya respondido en ninguna otra entrevista de ningún otro medio. Y que nadie se las ha puesto encima de la mesa. Y a mí me encantaría ponérselas en este programa encima de la mesa. Y yo sé que a lo mejor dice, no son cosa mía, pregúntale a otras personas. Mi tema son las finanzas. Sí, pero no puedes hacer esto y decir y no reflexionar sobre las consecuencias sistémicas que tiene el hecho que hayamos pasado con Yamatei de 3.000 millones en Codedes. ¿A cuánto es? Entre lo arrastrado y lo de ahora, 16.000. No tengo el número. Creo que son como 14.000, 15.000 millones de quetzales. Esto es grave, ¿eh? Esto no es una cosa de... Bueno, hagamos así y nos subimos a un discurso de, bueno, va a haber y no inversión. se aprobó la Secretaría ¿Sí? de Integridad. Transparencia, de Integridad. Uh-huh. Que también ese mecanismo no me queda del todo claro, ¿verdad? O sea, también es como, ¿cómo debe funcionar eso dentro de un ejecutivo? ¿Esa secretaría? Sí. Mira, las herramientas que tiene que tener un ejecutivo... Porque esa debiera ser para prevenir, ¿verdad? O sea, no Sí, pensemos en el clima pura enrarecido prevención. en el que estamos en este momento. Pura prevención. Para mí lo que tiene que haber es, y esto para ser completamente transparente, como consejero delegado, esto es lo que yo he ido a decir, digamos, obviamente, como ya he explicado mucho en este programa, en mis redes sociales, la figura de consejero delegado es una figura de honorem, es una figura que no da órdenes a nadie en la comisión, que no recibe órdenes de nadie, que intenta llegar... Mañana tenemos reunión mensual de la comisión, que siempre la tenemos los primeros miércoles de cada mes, y llega uno ahí a decir, y yo digo estas cosas en la comisión, o sea, esto no van a mentir el gran equipo, hay que decirlo, gran equipo de la comisión, no va a mentir porque yo llego y digo, estos son las vulnerabilidades, estos son los riesgos, esto es lo que pasa. Básicamente lo que yo iba a decir allí es, y lo que yo sigo pensando es, la comisión tiene que tener herramientas potentes de conflictos de interés. No existe una política para evitar los conflictos de interés en el Estado. Para eso tiene que tener sistemas de cruce de información. Tienes que saber quién potencialmente puede generar un conflicto de interés con un contratista, con alguien de otra institución con la que tiene relación X ministerio, con una decisión que se tome, que puede beneficiar, una regulación que puede beneficiar. Por ejemplo, el tema de conflictos de interés de las juntas de donde están los actores corporativistas sería un gran tema para ir regulando y decir, me declaras. ¿Qué se tiene que hacer? Recoger declaraciones de conflictos de interés, declaraciones patrimoniales. Es que eso lo hace Contraloría. Las de Contraloría las agarran y las ponen en una pila y nadie las vuelve a ver. Eso es lo que está en Contraloría. No solo nadie eso, las sino que utiliza. La Contraloría lo hace después de que ya gastaste, después de que es una situación que ya ocurrió y que entra supuestamente con medios correctivos. Rara vez la Contraloría hace informes o análisis preventivos de... Entonces, eso es una gran área que es importantísima en términos de transparencia y de prevenir corrupción. Si tenemos, y además que sea público y abierto, declaraciones de conflictos de interés, declaraciones de personas políticamente expuestas, declaraciones de patrimoniales, y todo eso lo podemos cruzar cuando se toman determinadas decisiones, si encima tuviésemos la herramienta que sí quitó la CC, de beneficiarios finales para contratistas del Estado y todo eso, se podrían hacer maravillas. Lo dijimos aquí en un tangente también, donde estábamos explicando por qué esta cosa de los chocobananos, que los de República son muy graciosos, pues parece que se han inventado algo y hay como 500 investigaciones muy parecidas a la suya o mejores en Guatemala, pero bueno, qué bien que han descubierto este tema, que es tan importante. Para poder evitar todo eso tienes que tener todas esas herramientas. Ellos no están de acuerdo con ellas, porque no dejan de escribir estupideces sobre beneficiarios finales, por ejemplo. Uh-huh. Idioteces que lo único que hace es arrastrar al país y no llevarlo hacia la modernización. Esa es un área. Otra área brutal sería todo lo que tiene que ver con compliance de proveedores. Ahí lo que tiene que haber es una unidad analizando lo que analizaron los de los chocobananos.
Le compramos a estas personas, véngase usted aquí sentar, el de la empresa, me gustaría saber, insisto, la CC lo arruinó, pero en el mundo ideal quiero saber quiénes son sus dueños, deme quiénes son sus proveedores, quiero saber cuántos años lleva tal, quiero ver sus instalaciones, fotos, ponerlos en un folder, conflictos de interés, conoce usted a no sé quién, es lo que le piden. Cuando McDonald's contrata a una empresa, McDonald's le pide hasta el modo de andar. ¿Por qué el Estado, que está contratando con más millones que una empresa privada, por regla general, no puede pedir lo mismo a cada empresa? Y que especialmente de los que más te contratan a los que menos, tengas un expediente de cada proveedor. De cada proveedor. Otra gran área es que te dediques a temas de licitaciones. O sea, irte a las unidades, trabajar, que este sistema de integridad trabaje con las unidades de compra y que hagan subastas invertidas y que se incentive, se vaya a buscar y se diga anuncios de venga mucha, vamos a sacar este contrato, muchas empresas necesitamos para que haya mejores precios. Porque claro, normalmente lo sacan y se presentan dos y una no cumple los requerimientos y la dan a la otra. Ese es el mundo de las licitaciones. Debería, o sea, si entiendo, y han trabajado algo integral y eso incluye también obviamente la ley de compras. O sea, no puedes entender una secretaría en este caso con esas prácticas que no haya estado armonizada. Porque debiera ser... Espérate. Yo te diría que hay que hacer eso, pero solo déjame decir eso. Hay que hacer eso al margen con las herramientas que tienes. Si tienes mejores herramientas, que bueno. Pero con las que tienes que hacer eso. Pero no debería un gobierno reformista presentar, digamos, una visión integral en la cual te debería decir la gente debería estar contratada de esta forma, se debiera adquirir, comprar de esta forma y se debiera estar coordinando de esta forma y compartiendo y manejando la información así. Tiene que estar colaborando, desde luego. Son como los tres pilares, ¿no? Son reformas mucho más amplias, que se escapan de solo la Secretaría de Integridad, pero la Secretaría de Integridad tiene que estar hablando de eso. Y eso es lo que pasó con la ley de contrataciones. El problema es que llegó muy tarde al Congreso. La ley de contrataciones se mandó, pero se mandó fuera del plazo de cuando podías discutirla. Pero sí, todo eso tiene que estar integralizado. Y yo entiendo que con los pocos recursos que tiene la comisión sí ha estado en todas esas discusiones. Y Segeplan, que es fundamental también para esas discusiones. Segeplan para mí Segeplan, Minfin y la Comisión pueden ser una triada maravillosa para hacer todas estas reformas. Plantearlas, por lo menos, ¿verdad? Y esa es la parte que yo sí creo que hay una agenda detrás. Lo que pasa es que te la tiene que aprobar el Congreso, tienes que implementarla. Pero tienes que emplazarlos, tienes que ponerlos incómodos, ¿verdad? Tienes que decir, depende de ellos, tienes que ponérselas enfrente para que la aprueben. Con tiempo. Y luego tienes que negociarlas con los... Si quieres negociarlas, negócialas con las herramientas que tienes, ¿verdad? Sí. Y luego tienes que, dado que muchas cosas te las tienen que aprobar el Congreso, yo lo que veo es que tienes que meterle muchos recursos a lo que tienes. Que es un planteamiento que también se hizo desde la Comisión. Hay que subir los presupuestos de cada ministerio para estos temas. Yo quería retomar un tema porque no sé si estoy del todo de acuerdo. O sea, creo obviamente en el análisis de fondo que se hizo aquí, pero hay que señalar a otro estamento de esta sociedad que tiene mucha responsabilidad, me parece que es el sector privado tradicional. Y también el peso que parece se le está dando en términos de lo que se va a decidir el próximo año. Me parece que se le está mimando de parte del Ejecutivo porque se estima que ellos son los que van a determinar qué coalición tiene la mano ganadora el próximo año, sobre todo con el tema del MP. Y ¿por qué siento que por ahí van las cosas? Por la forma como se manejó con pinzas el tema del corporativismo, y porque después de que se le fueron con el tema de las investigaciones de los chocobananos a la cabeza al ministro de Finanzas, y que se defendió, y ahí sí se defendió muy bien. Dos o tres tuitazos y te sacó. Pero da la sensación de que al final de cuentas no se termina de marcar ahí lo que se podría marcar, cuidándolos para el próximo año. Y no sé qué están viendo en ese caso. ¿No sientes que el gobierno tiene dos almas? Tiene un alma corporativa, o sea, tiene un alma como conservadora institucionalista, que es quizá el alma que hace... Yo creo que ese es el presidente. Pero el presidente tiene los dos almas dentro de sí. Porque por ese lado tienes a un canciller que no quita todos los cónsules honorarios de
Y que de ahí sigue teniendo al narco ese de Miss Universo. Qué gran historia, ¿va? Bueno. El narco de Miss Universo. Eso es una cosa para una novela maravillosa. Y el nuevo tupé del ex canciller Búcaro también merece una novela aparte, ¿verdad? Sí. El nuevo, la pelambrera. CEO de... la pelambrera, no sé si natural o ficticia, dicen por ahí que ficticia. Que se carga al muchacho, ¿verdad? Y además que pase la dieta porque sí perdió peso, ¿no? Se ve dandy el muchacho. Pero digamos, esa es como un alma, y la otra alma es esta que estamos diciendo, es un alma reformista, pues que sí ha planteado cambios importantísimos. Imagínate, ley de aguas, las leyes anticorrupción que hemos dicho, la ley de competencia, son leyes transformadoras, son leyes que, por lo menos, puedes estar de acuerdo o no con ellas, pero por lo menos son leyes de ese estilo. Pero conviven las dos almas al mismo tiempo, ¿no? Tienes esta actitud de no cambies tantas cosas porque eso genera mucho jaleo, no queremos tanto jaleo, quiero bajar la polarización, que yo creo que es algo en lo que el presidente cree de verdad, en bajarle la tensión a todo, a que su papel era de pacificador y no de figura polarizante, y eso se convive con una agenda que está muy bien, pero que es inviable políticamente si no la metes, con lo que dices tú, ¿no? Si no metes presión, si no generas como campañas fuertes, si no tienes un discurso de o hacemos esto o estamos perdiendo el país. Pero mi pregunta era, ¿qué puede hacer el sector privado tradicional por ti el próximo año realmente en todas estas elecciones de segundo nivel? Si de veras creen que pueden darles a ellos ese... Que mimarlos de esta forma abona. Yo estoy especulando. Creo que es por las universidades asociadas a las clases empresariales tradicionales. Creo que debe ser por eso. O sea, tienes la UNIS, tienes la UFM, tienes la del Valle, tienes la... no sé, la de los Galileo. No creo que se puedan operar cortes. Yo creo que es no entender cómo funcionan las universidades en este país, ¿verdad? Pero si tuvieses que... Estoy especulando, ¿verdad? Si tienes una razón para no, tratemos bien al sector privado porque en 2026 es muy importante. Un sector privado tradicional que quería cambio en el MP. No quería pelearse con Consuelo, pero quería un cambio en el MP en el 2022. Y que después empezaron a cambiar de opinión. Uno tiene que asumir también, después de ciertas reuniones ahí, sentirse amenazados. Yo no creo que estas personas... O sea, más es como de ver esa Guatemala del futuro y enseñarles que hay un camino pienso yo, ¿no? Es que tienes que tener una visión de futuro que no incluya estos viejos actores. Y no les ha ido mal con este gobierno. O sea, más allá del tema de las carreteras, por ejemplo, que sí es un tema que creo o el salario mínimo tradicional. Y no solo tradicional, a todo el sector privado, el tema de la infraestructura sí es un tema bien sentido. Después, creo que el tema de la seguridad también es un tema que ha sido para este gobierno difícil de manejar, pero en lo económico, en lo estrictamente económico, si tú miras el crecimiento económico del país, y ese de hecho lo explica el ministro Mencos, saca pecho, lo atractiva que es Guatemala para inversión, crecimiento de ciertos sectores, los sectores clave de hecho, ¿les ha ido bien o no? Pues yo creo que no se pueden quejar. Y lo del salario, al final de cuentas, son el tipo de medidas que al principio como que pegan, pero después es un rebote, es capacidad de Pues consumo. Los datos no te hablan de una gran tragedia. Es a lo que voy. ¿Verdad? Que creo que vamos a hacer un tangente específico de eso. Uh-huh. Pero igual, ¿los ves calmaditos o qué? ¿No? No. Ellos perciben que... O sea, tienes un discurso, incluso después de lo de la CONADI, lo del tema de las alianzas público-privadas, ¿va? Esa cosa es importantísimo que estén ellos ahí. Que Dios sabe de dónde se lo ha sacado. Y lo pongo porque aunque no son actores del aparato público, tienen mucha presencia en el mismo y tienen mucha responsabilidad de lo que está sucediendo. Porque tú decías, vamos a repartir aquí responsabilidades. Creo que normalizar esta situación también tiene que ver mucho de ellos, ¿o no? O sea, cierto, el presidente podría tener la narrativa y él también se haya autoimpuesto esto de querer dar logros en estas condiciones y le ha como bajado la atención y lo político a lo que verdaderamente está pasando. En algún momento la sube porque ya tiene el agua al cuello, porque no puede evitarlo y tiene que recordar que no lo dejan gobernar y quién es y recuerda que se están... Y entonces vuelve a que ya se van y los vamos a sacar y yo voy a nombrar a la fiscal, pero no es a lo que él se sienta cómodo. Él quisiera estar hablando de resultados que le es imposible dar. Y del otro lado, ¿por qué le pongo carga especial al sector privado tradicional? Es porque ellos sí tienen también un peso desmedido realmente para lo que
tú puedes ver en indicadores que representan en términos del Producto Interno Bruto y la economía, pero tiene un peso desmedido, por ejemplo, en el ecosistema de medios tradicionales y lo que pega. Por ejemplo, nosotros no tenemos cabida en eso. Nada. Podríamos hacer un caso de acuerdo a la audiencia que captamos, pues deberíamos poder estar ahí. Sí, más que algunos otros que no captan ni la quinta. Y lo hemos parte de visto, nuestra te audiencia. pueden escoger con la pauta porque Sí. tienen esos mecanismos de poner gente que les genere comodidad a ellos, especialmente a ellos. No a otros, no estás hablando. Ni el MP se mete en ese caso. No. Son ellos. Son ellos. Y tienen una responsabilidad de tener esos análisis que no te cuentan verdaderamente cómo están las cosas, y tienes a esos analistas ahí en los programas diciéndote, vamos a hacer el análisis legal del último caso del MP, por ejemplo. Y te hace un análisis así Sí. legalista, ¿verdad? Sí, súper formalista, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué puedes esperar de gente que piensa que tener ahí a la fiscal es un control republicano? Por eso. O sea... A lo que voy es que hay que responsabilizarlos sí, también de esto. total. No hay que quitarles ese... Yo tengo la sensación de que el gobierno, no sé si estás de acuerdo conmigo, esto es una especulación así completa, ¿eh? No tiene nada que ver con la información, pero tengo la sensación de que ellos le tienen mucho miedo al papel del sector privado en Estados Unidos. Y ahí tenemos a nuestro amigo Trump, que Dios de mi corazón, qué personaje, perdonando a Juan Orlando. Hernández. O sea, ¿La viste un venir? narco, nada, ni de lejos la vi venir, ni de lejos. María Elvira Salazar, que escribió la famosa carta hace poco, salió, creo que fue ayer o hoy, diciendo, o sea, no estoy de acuerdo con eso. Porque este tipo fue condenado, o sea, había llamadas, Sí. había declaraciones de todo el mundo. El hermano es un mega narco que ponía su sello, Tony. digamos, Tony Hernández, ¿verdad? Ponía su sello para moverlo. Fue condenado y declaró culpable en una corte. O sea, llega este y le hablan al oído y le dicen, fue Biden. Y, entonces lo voy a perdonar. Es delirante. Es delirante cuando al mismo tiempo estás seguramente con el discurso más antinarco de la historia reciente de Estados Unidos. O sea, están justificando casi una intervención en Venezuela para evitar el narcotráfico y cometiendo lo que algunos especialistas Crímenes de guerra, hablan de que pueden ser potenciales crímenes de guerra, y lo están haciendo contra este flagelo que es el narco. Está poniendo aranceles con excusas de que no sé qué países no cumplen con sus objetivos de fentanilo y cosas así, y de repente perdonas a uno de los mayores narcos que hemos identificado. Además, para tener claramente una influencia en las elecciones. Es otra cosa, ¿no? Que no ves a muchos pro-trumpistas MAGA diciendo injerencia, como sí decían antes. Aquí no lo decimos porque sabemos que estas cosas pues son parte de la política. Pero pasa a cada rato, obviamente. Son parte de la política. Los grandes potencias son ingerentes, exacto. Entre los que somos pequeños países que no... Pero te pasa algo. O sea, hemos normalizado a Trump y todavía así te sorprende a veces. Pero hay momentos donde de veras solo lo miras y te partes de risa. Es que sí. No sé si viste la entrevista este fin de semana de 60 minutos, que perdonó también a taiwanés, creo que es, el famoso CZ. Sí, le dicen. No lo vi, ¿qué es? De Binance. Él estaba... es que no me recuerdo si el caso es por lavado de capitales o por estafa. Pero es cripto, ese mundo que es verdadero. Y que Trump tiene un interés ahí, y tiene interés ahí sus hijos. Sí. Y entonces parece que sus hijos le dijeron que lo perdonara y todo. Entonces le preguntan, estafó a un montón de americanos, de estadounidenses. Creo que es uno que se declaró culpable, además. Se declaró culpable, sí. Y entonces sale Trump, pero así como es Trump, ¿verdad? Voy a traducirlo, ¿verdad? Pero le dice así, espera pacientemente que haga la pregunta a la reportera. Después, ¿estás lista? No sé ni quién es. Sí. Are you ready? I don't know who he is. Sí, como que escuchando y dice... Después sí, así como muy buena. Te llevo escuchando 5 minutos. No tengo ni puta idea quién es ese Es un tipo. crack. Igual, Pero si usted lo perdonó, no sé quién es. Igual la reunión con Mamdani es que de veras parecía Qué película de los maravilla, hermanos tú. Coen. Qué maravilla, tú. Qué cosa tan buena. Sí. ¿O no? O sea, En el momento de veras cuando empieza lo de que era un autoritario y no sé es un qué. nazi. Solo di que sí. Solo di que sí. Di que sí, hombre, deja de ser pan. Sí. Y el otro, ¿ok? Sí. Está bien. Qué bueno esa Es buenísima. Es bueno, sí. Tiene un carisma
especial. Y molestando a su base enormemente, ¿verdad? ¿Te acuerdas que antes de esa entrevista su vocera había dicho, mañana viene un comunista a la Casa Blanca y no sé qué? Y él cambia completamente. Y al final Pero por eso, encontré un tipo razonable, me gustó. Y ahí es donde yo creo que está el miedo, volviendo a mi punto original. Yo creo que hay miedo de que todas estas influencias, viajes, lobbies que puede hacer el sector privado tradicional hacia Washington pueden pegar en un momento dado, ¿sabes? Ya sabemos que hay otros lobbies bastante más asociados a la mafia, ¿no? En Estados Unidos. Pero hay como esta cosa de mientras los empresarios tradicionales hablen bien de mí. Pero no hablan bien de él. O sea, esa es otra, ¿verdad? Pero yo te estoy hablando de la es que además lo que hacen estos es que hacen doble lobby, ¿verdad? O sea, se van con él y con la ministra de Economía y aranceles y hablan dos cositas ahí más o menos buenas, así como, sí, la economía va bien y no sé qué, y no nos están acosando. Y después hacen por la suya sus propios canales. Sí. Y yo creo que está muy claro que van a meter el miedo de que se elija gente a socialistas en el MP y cosas así. No sé qué tanto les va a funcionar, pero eso es lo que van a hacer. Habría que ver cómo todo el efecto después de María Elvira Salazar, qué tanto apetito le quedó después de haberse metido con este tema. Que dicen que no le gustó mucho el resultado. Que no se tiró a una piscina sin agua, ¿verdad? Y esto yo creo que aquí merece la pena hacer algunos comentarios sobre qué tanto podría pasar una tragedia, que es el perdón a Juan Orlando adaptada a nuestra realidad chapina, digamos. Que en estos últimos meses pues les funcione de cara a la elección de fiscal o lo que sea. Yo creo que sí hay que diferenciar varias cosas. La primera es que es un gobierno que tiene un discurso moderadísimo. Es un gobierno que no se proyecta como... Bueno, reconoció a Edmundo, ¿verdad? Es que iba a decir María Corina Machado, ¿verdad? Que es quien todo el mundo tiene en la cabeza, pero reconoció a Edmundo en las elecciones de Venezuela, ha recibido a exiliados de Nicaragua, no se ha ido de Jerusalén, ha seguido teniendo unas relaciones incluso potenciadas con Taiwán. Todas estas cosas que les habían metido miedo que iba a pasar. Este no es un gobierno que esté haciendo nada homosexual ni nada parecido, ¿verdad? Y es un gobierno que tuvo, y aquí sí hay que decirlo, qué jugada más maestra en estas relaciones, digamos, y por estos riesgos. Poner a los gringos en la entrada y salida de los puertos. Pero es que además pagarles. O sea, tú sabes el efecto para un gringo de estos MAGA. Llega, ¿por qué no nos ayudan a hacer esto? Y es como, ya ven, estos les vamos a pagar. Sí. Esa es una cosa, y eso hay que cambia decirlo. La dinámica. Y hablando, digamos, porque aquí se ha hablado ciertas cosas del ministro de Finanzas, entiendo que eso salió. Alguien encontró que existía esta posibilidad de país a país en el Ministerio de Finanzas. Mis respetos que esa persona, ojalá sepamos el nombre de quién lo descubrió y quién lo utilizó cuando no se había utilizado esa figura, y cómo se ha instrumentalizado en relaciones internacionales. No, y ahí pueden llegar otros con razón seguramente a decir entreguista, lo que tú quieras. Pero en estas circunstancias eso sí es una jugada de ajedrez maestra. Sí. ¿Por qué? Porque ha generado una confianza, una relación, un interés, un interés estratégico, más que un interés de negocio, ¿verdad? Y no lo ha hecho a través de pedir dinero con USAID. Ha hecho yo quiero hacer esto, trae aquí el cuerpo de ingenieros, el cuerpo de ingenieros encantadísimo de tener entradas y de ver puertos y ver primeras fases de los trenes y pensar en todo lo que hay que hacer, y eso ha sido, vamos... Y neutraliza todos estos relatos. Para mí eso, no te digo que te blinda, y Trump ya vimos que es un tipo bastante anárquico en su forma de aproximarse, pero para mí eso es una jugada que y además una operación muy profesional en Washington, hay que decirlo, que se escapa de cualquier crítica que le hagan gente que por otra parte ha sido muy inútil en su vida, hablando de lo inútil que es este gobierno. Mentira, en este caso ha sido increíble. Y es otra cosa que hay que apreciar de este gobierno. No se va a ver todos estos proyectos de trenes o dragados del puerto, pero había que hacerlo, y todos los demás gobiernos no lo hicieron. Y estos eran proyectos que iban a tardar 6, 7 años en llevarse a cabo. Entonces y por eso los demás gobiernos no lo habían hecho, porque empezando tú se beneficia el siguiente, no tú. Y la gente percibe que el que hizo los puertos fue ese.
Eso hay que reconocérselo a Bernardo Arévalo, es un tipo que tiene la madurez, la entereza y la visión de largo plazo de decir, no, el que tiene que invertir en puertos soy yo, me lleve yo o no el beneficio de todo esto. Y se está avanzando en ese plan. Y por supuesto ahora estamos, como en este país no hay proyectos, porque nadie los estructura, porque todo lo que hacen en términos de proyectos son unas chambonarías horribles, y te estoy hablando a ti, a nadie, ¿verdad? Vaya proyectos de miércoles que has tenido en a nadie. El proyecto de que se ganó Marnos tiene problemas enormes, porque alguien no hizo bien su trabajo, supongo, ¿no? Hay unos problemas con unos postes de luz, por eso no está abierto eso todavía. Y la parte del Estado, la que fue ahí. Pero eso tenía que haber sido contemplado en los riesgos, porque hacer grandes proyectos es contemplar riesgos. Eso es lo que es hacer grandes proyectos. Yo creo que estaba contemplado. Lo que pasa es que otra vez, él está tirado de la maquinaria del Estado. Ese es un tema que se pimponean entre el Ministerio de Energía y Minas y Caminos, pero Caminos está desarmado. Esa es la verdad. Ay, ¿qué riesgo puedes? Riesgo máximo. ¿Cómo ves la salida de... ¿Cómo ves el año de Díaz Bobadilla? Es que no sé qué decirte. O sea, se hacen pagos, ¿verdad? Se hacen pagos de lo que se venía, pero no miras. Entiendo, por ejemplo, la construcción de edificios del Estado, que es tan importante para crear legado, en este caso los hospitales, los... escuelas. Sí, correcto. Eso es completamente... Centros administrativos. Nada. No, y... Vivienda, no se ve mucho. No, y ese es, digamos, el otro punto, es ese ministerio... Habría que cerrarlo y hacer 3 ministerios nuevos, ¿verdad? Claro, no puedes hacer eso, entonces necesitas ordenar y tener un plan y todo. No se mira por ningún lado. No se miraba por ningún lado. Y ahora habría que ver esta otra vez curva de aprendizaje. ¿Qué se quiere hacer? ¿Hacia dónde se quiere ir? Todo eso. Y te quitan herramientas, por ejemplo, un OPS que podrías usarla en algún momento como... ¿Cómo la puedes usar ahora? O sea... No, también es difícil, no hay que negar este las gobierno, condiciones. no, eso es así, y lo decías tú al principio, y este gobierno se ha enfrentado a lo que ningún otro gobierno se ha enfrentado. Ni Berger, ni Arzú, ni Portillo, ni siquiera Jimmy tuvo la clase de ataques que ha tenido, la debilidad en las Cortes, la debilidad en la CC. Por eso sangra más para mí que no maximices los chances peleándote entre tus fuerzas. Eso sí es una variable que tenías que haber controlado tú. Porque si tuvieras unido un proyecto, te puedes equivocar, pero te equivocaste en la apuesta estratégica, pero ahí fallaron los liderazgos, ahí fallaron otras cosas, unos goznes internos. Hay alguien ahí que siembra mal rollo, hay alguien ahí que no madura, hay alguien ahí que no mira país. Hay algo ahí que... Y de cara a lo que se viene en 2026, ¿verdad? Que eso es lo que preocupa. Sí. Sinceramente. ¿Cómo se recauza esto? Porque hemos hecho una crítica bastante... Ya, digamos, ayer tuvieron, y vuelvan a ese episodio, ayer se hizo una crítica técnica del presupuesto, ¿verdad? Una buena crítica técnica del presupuesto. Aquí hemos hecho un análisis de las consecuencias políticas. Yo, insisto, yo estoy muy preocupado por todo ese dinero al que acceden, claro, con baja ejecución, pues acceden a menos del que hubiesen accedido con alta ejecución, y con ciertos controles y con una SG-Plan muy buena que se tiene, una SG-Plan mucho mejor que el anterior seguro, ¿verdad? Y seguramente bastante mejor que el anterior, y que está haciendo un trabajo de reformar el sistema de inversión muy loable. Se tiene esas condiciones, digamos, ¿qué hacemos a partir de ahora? O sea, ¿cómo combatimos el hecho de que vas a tener un montón de distintas redes que tienen acceso a ese dinero y que de repente puedan utilizar ese dinero para incidir en cortes? O sea, ¿cómo se aborda estratégicamente el año que viene? O sea, está muy bien haber ganado junta directiva, eso te da otra clase de operación. Pero a mí se me preocupa
el enchufe de dinero a estas redes, que se puede desentender el gobierno y decir, no es cosa mía, yo lo estoy mandando donde lo estoy mandando, y el MP responsable de perseguir estas cosas. Y tienen mucha razón, la Contraloría tendría que hacer su trabajo. Todo eso sí, pero sabemos que el MP juega del lado de la cleptocracia, que la Contraloría no hace absolutamente nada. A ver, por partes. Yo creo que Bernardo Arévalo, Jonathan Mencos, Julio Flores tienen que presentarnos una visión acerca de la administración pública. Carlos Mendoza podría meter ahí. Tienen que presentarnos una visión de cómo es la administración pública en el Ecuador de su gobierno. Y ya errores habiéndolos comentados, sí tienen que decirnos esto debería funcionar así y emplazar a los actores que deberían de aprobarlo, que es el Congreso, y ponerlos incómodos. No lo van a aprobar, pero lo pones en el debate como algo coherente. Ya es una agenda con leyes, ya es una agenda integral. Y eso creo que puede ser un paso bien importante. Porque sin eso, también estamos dando pasos de ciego y de tonto. Esa es una, la administración pública. La otra es justicia y la reforma política del Estado. Esos temas el presidente los debería poner sobre la mesa. Y escoger fiscal, y escoger magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Y después, la verdad es que el poder del presidente real va a decaer enormemente. Enormemente. Por cómo está configurado el calendario electoral, las dinámicas, la interrelación de las instituciones. El poder de Bernardo Arévalo va a empezar a decrecer grandemente. Segunda mitad del año. Es que es así. Es un lame duck, dirían los gringos. Casi que no se puede reelegir. Es que de veras, y recordemos, tenemos lo peor. Lo peor. Es que de veras, si alguien diría, ¿qué es el peor sistema que podrías escoger para un país como Guatemala? Me cuesta pensar en algo que no fuera peor que eso. Yo siento que Honduras... Honduras está horrible también. Puede ser. Esa cosa de no tener segunda vuelta es espantosa. Está espantoso, ¿verdad? Porque tú dices, pues tienen que aglutinarse las fuerzas alrededor de algunos partidos más fuertes. Un tipo con 30 y pico%. Pero de repente ves que puedes ganar. Es que es increíble. Es tremendo. Eso está malísimo. Pero ese tema de que aquí elecciones generales, politizado el sistema de justicia, no hay gobiernos de segundo nivel que te regionalicen y que te servirían para castigar o, digamos, conectar al votante con el sistema de inversión nacional y el sistema de consejos de desarrollo. Tiene tantos defectos, ¿verdad? El que un presidente tenga solo 4 años y encima no se puede reelegir. Es que es todo lo peor junto. Y yo creo que si el sociólogo Bernardo Arévalo es capaz de decir las reformas que no pude hacer yo por falta de poder real, y porque mi tarea era sacar a esta señora y la decidí sacar de esta forma, pero es esto, pues sí, nos quedará después darle un proyecto político y pelearlo en las urnas, pero una visión, tal vez es lo que se puede transmitir en ambas. No sé. Y es eso, o sea, es cuando te quitas al gran escollo que ha sido lo que ha marcado tu presidencia, es cuando pierdes poder. O sea, a partir de ahí va a ser muy difícil que mueva grandes agendas Bernardo. Ni de reforma, ni internas, ni... Ojalá de política pública sí, ojalá de inversión sí. Ojalá la inversión y con rezago, pero ojalá la tesis de Jonathan de que va a venir un montón de inversión y que eso va a cambiar la vida de las personas se dé en 2016 y 2017. Es que otra vez, o sea, un presidente y un político, por mucho que hablan de la bondad del carácter de Bernardo y lo desinteresado, que es un tipo que no piensa en él, un político piensa en legado. Y para eso, entonces, si ese legado era dejar escuelas, era dejar, eso no va a poder pasar, el metro, un aeropuerto muy distinto, no, esas cosas no van a pasar. Entonces, si fue eso. Y el otro tema va a ser, sacó a la fiscal, después de eso, ¿quién es? Por eso yo creo que tiene que ser una visión. Es un poquito Jimmy, ¿va? Si lo piensas. Sacó a la CICIG. La verdad, sí. Ese es el legado de Jimmy. ¿Qué más? El libramiento de Chimaltenango, sí, difícil presentarlo como un gran legado, ¿no? Por todo lo que pasó después. Pero ¿no sacar a la CICIG? Entonces tenemos como, ¿qué? Un presidente cuyo legado es eso, que es lo mismo pero al revés. Ojalá que se pueda tener algo más. Además de que, bueno, o sea... A mí sí no me van a sacar eso. O sea, Bernardo Arévalo es 1000 veces mejor presidente que Jimmy. Bernardo Arévalo es el mejor presidente desde que yo estoy aquí. Sí, que llevo desde 2008. Sin duda. Y a mí esa estupideces que dicen opositores de Bernardo, que es un inútil, que no hace nada, y esas idioteces que no leen columnas, y es
desagradable, pero eso no quita que hay que ser crítico como hemos sido en este programa. Pero mira, esa es la parte de la oposición más dura y que además muchos son unos canallas. A mí lo que me preocupa es la gente que lo que ha hecho es desesperanzarse. Me preocupa más la gente desesperanzada que te dice es el peor presidente. Y lo dice porque está enojada. Porque y porque está escuchando eso. Y eso es lo que yo esperaría que el presidente entienda, que hay gente muy molesta y no es una gente nada más que después la historia me va a poner en el lugar, como le contestó a Bernardo, a Arnoldo. En la entrevista. No. ¿Ves? Bernardo viene y no viene Jonathan, es impresionante. Pero bueno. En fin, charlas entre amigos y haciendo amigos, ¿verdad? En fin, como siempre, ¿no? Aquí intentamos dar el análisis más honesto que nos permite pues nuestra cabeza y nuestra situación, y espero que sea... Y el corazón también, porque yo repito, queremos que le vaya bien a Guatemala y a este gobierno. Yo todavía aquí digo eso. Yo sigo diciendo que es... De hecho, lo que pasa el año que viene es una enorme oportunidad, lo sigue siendo. Creo que todavía hay Por cierto, había gente antes que decía que yo quiero que le vaya bien al gobierno de Yamatei, porque si le va bien al gobierno de Yamatei, le va bien a Guatemala. Y ahora ya no lo dice, ¿verdad? Los mismos hijos de su madre, ¿verdad? En fin. Yo quiero que le vaya bien a este gobierno y a este presidente porque creo mucho más en la visión de este gobierno y este presidente que la que he creído desde que estoy aquí. Llevo 18 años en este país. O sea, no solo es por esa cosa genérica de que si le va bien al gobierno, le va bien a la gente. En términos de poder, Yamatei tuvo mucho poder y nos fue la mierda. Eso es a lo que me refería yo cuando digo si le va bien es este gobierno, porque creo que lo que se está empujando en términos de ambiente, educación, inversión pública, por ejemplo, anticorrupción, o sea, hay tantas cosas en las cuales tú dices, si le va bien en estas cosas que está tratando de empujar y que le está costando mucho, le va a ir bien a Guatemala, todavía lo creo. Siempre un placer, mi estimado. Igualmente. Y ustedes ya saben, like, comentario, compartirlo, generarnos así movimiento, que el movimiento nos viene muy bien para las vistas y crece nuestra cuenta de YouTube, ¿verdad? Que no está mal, la vimos el otro día y decimos, podemos comprar ahí un par de sillas, eventualmente. Entonces sigan así, muchas gracias por la confianza y nos vemos en los siguientes tangentes. Chao.